Calcula la suma de los 20 primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas todas. Y hay 5 progresiones aritméticas. En esta tabla tenemos un resumen de lo que tenéis que saber sobre las progresiones aritméticas. Siempre la diferencia entre un término y el anterior es una constante llamada d, diferencia. El término general se halla de esta forma. Y luego que la suma de los n primeros términos se puede hallar con esta fórmula también. Primer elemento más el último, entre paréntesis, por n, el número de elementos que se suman, partido de 2. Esta es la fórmula que voy a utilizar, pero claro, necesito saber cuál es el término enésimo. En este caso, el último es el que hace 20. Apartado A. Sabemos el primer elemento de esta sucesión, sabemos la diferencia. Nos están diciendo que la sucesión es aritmética. Con esta información tenemos que hallar la suma de los 20 primeros términos. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta el que hace 20. Por cierto, el A sub 1 será 5. El siguiente, pues 2 más será 7. El siguiente, 2 más, 9. El que hace 20 no lo sé, ahora lo hallaré. Esto es lo que me pregunta, la suma de estos 20 números. Pues como siempre conviene hallar el término general de esta progresión. La fórmula es esta, la sabéis de memoria, el primer elemento más n-1 por la diferencia. Lo sabemos todo, el primer elemento es 5, la diferencia es 2. Quitamos paréntesis, me queda 2n, como término independiente 5 menos 2 que es más 3. Esta fórmula me da el término que quiera. Y esta otra que voy a escribir aquí me da la suma de los n primeros términos. Hay que aprenderla de memoria y tiene una demostración sencilla. Lo hice en un ejercicio anterior. Si yo quiero la suma de 20 términos, mejor dicho, de los 20 primeros términos, pues es el primero más el último de la suma, en este caso que hace 20, por 20 partido de 2. Aunque ya hice la demostración, os recuerdo que consistía la demostración en observar que el primero y el último suman lo mismo que el segundo y el penúltimo, igual que el tercero y el antepenúltimo. Entonces, claro, como puedo hacer 20 parejas, no, la mitad de 20 medios parejas, donde la suma es igual a A sub 1 más A sub 20, de ahí sale la fórmula. Aquí necesito hallar el término que hace 20. Bueno, pues cambiamos la n por 20 en la expresión del término general. 2 por 20 más 3, 43. Este último número es el 43. Pues según la fórmula, la suma es el primer elemento de la progresión, que es 5, más el último, que acabo de ver que es 43. Resulta que estas sumas que he dicho que coinciden suman 48. ¿Y cuántas sumas hago? Pues 20 medios. 10 sumas. 48 por 10. 480 es la suma de estos 20 números. Vamos a dejar la solución bien clara. En apartado A, la suma de los 20 primeros elementos de la progresión es 480. Pasamos al apartado B. Ahora conocemos el primer elemento, que es menos 1, y el segundo, que es menos 7. También sabemos que la progresión es aritmética. Claro, entonces sabemos cuál es la diferencia, porque si pasamos de menos 1 a menos 7 es que la diferencia es menos 6. Hemos sumado menos 6 a menos 1 para obtener menos 7. Recuerda, la pregunta es hallar la suma de los 20 primeros. Si vamos ya a la fórmula, es igual al primero más el último, que es el que hace 20, por 20 partido de 2. Necesitamos el término que hace 20. Para eso necesitamos hallar el término general. Pero para hallar el término general necesitamos la d. Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. A sub 2 menos A sub 1 me va a dar la diferencia. Menos 7 menos menos 1, que es menos 6. Esta es la d. Ya podemos hallar el término general. Es el primer elemento, que lo tengo aquí, es menos 1
más n menos 1 por la d, que es menos 6. El término general queda así, menos 6n, y tengo aquí menos 6 por menos 1 es más 6, más 6 menos 1 es más 5. Esta fórmula me da el término que quiera. Recuerda, necesito el término que hace 20. Pues cambiamos la n por 20. Menos 6 por 20 más 5. Multiplicamos, esto es menos 120 más 5, pues es menos 115. Hallado ya el término último de la suma, vengo a la fórmula y es el primero más el último, entre paréntesis, por 20 partido de 2. Menos 1 menos 115 son menos 116. Es menos 116 por 20 medios, pero 20 medios es 10. Por tanto, multiplico este número por 10, o lo que es lo mismo, añado un 0. Esta es la suma de los 20 primeros elementos. Un número negativo, claro, porque piensa que todos los números serán negativos. Menos 1, menos 7, el siguiente será menos 13, el siguiente será menos 19. Vamos restando siempre 6 unidades al anterior. Dejemos la solución bien clara. La suma de los 20 primeros elementos es menos 1160. Apartado C. Esta vez sabemos el primer elemento de la progresión. Es 17. No nos dan el segundo, nos dan el quinto. Es 9. Y por supuesto la progresión es aritmética. Con esta información nos piden que halle la suma de los 20 primeros elementos. Esa es la pregunta. En un principio podemos ir a la fórmula, pero veremos que nos faltan datos. La suma de los 20 primeros, pues es el primero, que sabemos que es 17, más el último, que es el que hace 20, por n, que es 20, partido de 2. Como veis, aquí el único número que me falta es el a sub 20. Vamos a hallar el a sub 20. Claro que para hallar el a sub 20 necesito saber cuál es el término general. Pero para hallar el término general tengo que conocer la d. En definitiva, tenemos que hallar la d, la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de esta información. El quinto elemento de la progresión es 9. Como la fórmula del término general es el primer elemento más n-1 por la d, entonces si cambiamos la n por 5 nos tiene que dar 9 en esta expresión. Piensa que a sub 1 es conocido, es 17. Al cambiar la n por el 5, el resultado de estas operaciones tiene que ser a sub 5, que sabemos que es 9. De aquí hallamos la d. Piensa que 5 menos 1 es 4, pasa restando 17, 9 menos 17 es igual a 4d, es decir, menos 8 es igual a 4d. Ahora ya pasa el 4 dividiendo, me queda menos 8 cuartos. La d es menos 2. Bien, una vez hallada la d, menos 2, ya podemos hallar el término general. Recuerda, es el primer elemento más n-1 por la d, que es menos 2. Es decir, el primer elemento es 17 más n-1 por la d, que es menos 2. Operamos, quito paréntesis, me queda menos 2n. Y luego tengo más 2 más 17, que es más 19. Bien, por fin he obtenido la fórmula que me da el término que yo quiera, el término enésimo. ¿Que quiero el que hace 20? Pues cambio la n por el 20. Pues necesito el término que hace 20. Recuerda que lo estoy esperando para poder hallar la suma de los 20 primeros términos. Tenemos menos 2 por 20 más 19. Operamos, esto es menos 40 más 19. Si sumara 20 sería menos 20. Así será menos 21. Ya sabemos el término que hace 20. Ya podemos obtener esta suma. El primer elemento, que es 17,
más el que hace 20, lo acabo de hallar, menos 21 por 20 partido de 2. 17 menos 21 es menos 4. Menos 4 por 20 medios, que es 10, así que me da menos 40. Esta es la suma. Voy a dejar la solución clara. La suma de los 20 primeros términos de esta progresión es menos 40, un número negativo. Observa que la suma es de estos números. 17 más el siguiente, ¿cuál es? 2 unidades menos. 15 más 13 más 11 más 9 más 7 más 5 más 3 más 1 más menos 1, ¿verdad? Hemos escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tengo que escribir un total de 20. El último en esta progresión es el menos 21. Cuando estamos utilizando esta fórmula, estamos pensando que el primer elemento más el último, que por cierto suma menos 4, ¿verdad?, coincide con la suma del segundo con el penúltimo, que también es menos 4, y así sucesivamente. Y como hacemos 10 sumas, todas con valor menos 4, por eso es menos 40. Ahora en este ejercicio lo puedo pensar de otra manera. 1 menos 1 es 0, se simplifica. Aquí tendré un menos 3 que se simplifica con el 3. Aquí tendré un menos 5 que se simplifica con el 5. Al final, ¿qué números se simplifican? Todos. El 17 se va a simplificar con el menos 17 y se va a quedar solamente el menos 19 y el menos 21 sin simplificar. Menos 19 menos 21 es menos 40. Y es el resultado que tenemos. Apartado D. Me piden la suma de los 20 primeros números pares. Lo primero que hay que pensar es qué número estamos sumando. El 2, más 4, más 6, más 8, así hasta el que hace 20. Podría hacer como antes, hallar el término general para hallar el término que hace 20, pero creo que es fácil. El que hace 20 será el número 40. Piensa que el término general es 2n. Esta es la fórmula que me da los números pares. Cuando la n es 1 obtengo el 2. Cuando la n es 2 obtengo el 4. Claro, el que hace 20 será el 2 por 20, 40. Esta es la suma que me piden. Según la fórmula, utilizo ahora de otra manera, es el primer elemento, que es 2, más el último, el que hace 20, que es 40, por el número de sumandos, que es 20, partido de 2. Como veis me da 42, 2 más 40, por 20 medios, que es 10. Sumamos 10 veces 42. Por tanto, la suma es 420. Lo voy a dejar aquí claro. La suma de los 20 primeros números pares es 420. Por último, en el apartado B me piden la suma de los 20 primeros múltiplos de 3. Muy parecido al anterior. Antes era la suma de los 20 primeros múltiplos de 2. Los números pares, claro. La suma que me piden estaría formado por los números 3, más 6, más 9, más... ¿Cuál sería el que hace 20? Razona como antes. El término general se puede deducir muy fácilmente sin aplicar fórmula alguna. Piensa que es 3n. Esta fórmula me da los múltiplos de 3. Cuando la n es 1 obtengo el 3, cuando la n es 2 obtengo el 6, cuando la n es 3 el 9. Si quiero hallar el término que hace 20, pues será 3 por 20, es decir, 60. Según la fórmula, la suma de estos 20 números es igual al primero más el último, 60, entre paréntesis por el número de sumandos, 20 entre 2. 3 más 60 son 63, por 20 medios, que es 10. Tengo que sumar 10 veces 63, 630. Podemos decir que la suma de los 20 primeros múltiplos de 3 es 630.